Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Matar para Dios. Aquí estamos con Douglas y Amilcar. Ya es el episodio Número 13, bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor porque una vez más estamos aquí presentes. ¿Qué tal, Douglas? pues ahí bien, gracias a Dios. Una oportunidad más que Dios nos regala para poder compartir su palabra y pues Amén. esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y pues le dejo el tiempo a Amilcar. Amén, perfecto. Bueno, vamos a empezar con palabras de oración antes de continuar. Así que ahí donde ustedes están también pueden clamar al Señor en esta hora. Señor Jesús, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has regalado la vida, la salud. Y aquí estamos una vez más reunidos, Señor, en tu nombre para bendecirte a ti, para darte la gloria y que todo sea, Señor, en honor a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros y a través de nuestros labios también. Amén, Jesús, y amén. Bueno, entonces hoy nos toca el episodio número 13 de Douglas y Marcos. Hoy tenemos un episodio que va también enfocado a los jóvenes, ¿verdad? Y esta es una frase, el tema pues es una frase que muchos jóvenes la dicen porque es la que viven, ¿verdad? Y la frase es pues, soy el único que va a la iglesia de mi familia, ¿verdad? Pensado en los jóvenes, nosotros queremos tomar este tiempo para de alguna manera pues motivarlos, saber qué es lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Que seguramente en el camino del Señor pues todos tenemos una historia diferente. Vamos a tomar como punto base el versículo de 1 Timoteo 4:12 que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Verdad? Ese es un ejemplo que Pablo se lo está dando a Timoteo y ahora es para cada uno de nosotros. Como bien dije, el tema entonces es, soy el único joven o la única persona de mi familia que asiste a la iglesia. Yo creo que hay tantas historias como esta, no sé si ustedes alguna vez han vivido una así tan de cerca, eh, de estas historias que son parte de la iglesia también. A veces nosotros no lo vemos, a veces pues las dejamos pasar desapercibidas, ¿verdad? Ya como miramos a la persona, pues se nos hace algo natural verla, ¿verdad? Pero a veces ese joven o esa jovencita está viviendo esto, que es el único que asiste a la iglesia, es el único que busca de Dios. Y yo creo que la realidad a veces para ese joven es un poquito más difícil el camino que para aquellos jóvenes que van de la mano con sus papás a la iglesia, ¿verdad? Podríamos verlo de esa manera, no estamos diciendo que no les cuesta a aquellos que van con su familia completa, pero yo creo que es un poquito más difícil, ¿verdad? Douglas y Marcos, para aquellos que van a la iglesia, pero que van solos, que no los acompaña una mamá, un papá, que no tienen el apoyo o la motivación de decir, hijo, ya te levantaste, mira, ¿verdad? Yo siento que no es tan fácil para ellos, pero empezando a motivarlos con lo que hoy vamos a hablar, de alguna manera yo siento que tampoco ha sido un error de Dios el que ellos hayan sido los primeros en buscar al Señor o los primeros en estar buscando al Señor en la iglesia o venir ante Él. Yo creo que delante de Dios no son un error, ¿verdad? Si ese es el pensamiento que ellos han tenido, o decir yo soy el más débil, el más pequeño de mi casa, y por eso estoy aquí, pero podría ser diferente, pensarán ellos, pero seguramente Dios que puso la mirada en ellos, y que ellos han sido los primeros, yo estoy seguro de que Dios no se equivocó con eso. Y antes de seguir, entonces, yo quiero hacerles la pregunta a ustedes, Marcos y Douglas, ¿cómo a ustedes les ha tocado servirle al Señor? ¿Ustedes han tenido a su familia o cómo ha sido toda esa parte según les ha tocado a ustedes? Entonces, empecemos con Douglas y después vamos a ir con Marcos, ¿verdad? Douglas, ¿cómo te ha tocado en tu testimonio personal servir al Señor? Algo que nos puedas compartir acá, porque yo sé que la historia de cada uno pues es diferente, ¿verdad? Pero eh, también puede ser, siento yo, de motivación para los demás. Entonces te dejo ahí los micrófonos. Pues siento que este es un tema bastante delicado, ¿va? Ajá. Porque muchas personas le servimos a Dios solos Ujú. o con nuestra familia muchas veces, ¿va?
Pero de mi parte puedo decir que a mí me tocó servir a Dios con mi familia, ¿va? Ya. Pero siento que las dos cosas son difíciles, el Ajá. servirle a Dios solo o con nuestra familia, porque las dos traen sus ciertas luchas, sus Ujú. desventajas, sus ventajas, ¿va? Pero hay un ejemplo claro en la Biblia y es sobre la vida de Abraham, ¿va? Ajá. Y ahí hay un versículo en Génesis, capítulo 12, versículo 1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te he de mostrar. Ajá. Entonces podemos ver que acá Abraham pues dejó a su familia, se tuvo que ir de su casa, ¿va? Ujú. Para cumplir el propósito de Dios y muchas veces eso es lo que Dios ve en nosotros, ¿va? Que si nosotros venimos a buscar a Dios solos, Él sabe por qué, Él sabe las circunstancias en las que nosotros le vamos a servir, ¿va? Ajá. Y pues Jesús advirtió también, ¿va? Que seguirlo podía causar división familiar, ¿va? Sí, exacto. Eh, Podemos ver que Dios, eh, al venir acá, Él habló y dijo que Él vino acá a causar división, ¿va? Ujú. Y pues en mi caso tuve a mi familia, pero siento que llegó un momento de soledad a mi vida como Ajá. joven, ¿va? Aún teniéndolo a ellos y sabiendo que ellos eran cristianos, Ajá. eh, llegó un momento de soledad, de ansiedad también, Ujú. muchas cosas, curiosidades, y pues eso me llevó a tomar malas decisiones, ¿va? Y a Ya. hacer cosas que hoy en día me arrepiento, ¿va? De haberlas Ajá. hecho, pero sí, eso es lo que yo puedo decir, ¿va? Que a mí me tocó servir a Dios con mi familia, pero siento que servirlo así solo es más complicado. Más difícil, va, sí. Sí, fíjate que, bueno, gracias Douglas por tu testimonio de cómo te ha tocado. Yo creo que tomaste un punto importante ese que mencionaste de Abraham, ¿verdad? Porque eh, empezando con esto, pues Dios llama a las personas, ¿verdad? Y en este caso, pues seguramente ha llamado a muchos jóvenes, Marcos, y lo ha hecho como lo hizo con Abraham. Tal vez no les dice, mira, aléjate de tu familia y andate a otra tierra. Algunos sí les ha tocado, seguramente, ese es su testimonio. Pero vemos aquí a Abraham que Dios lo llama a otro lugar y lo saca a él de su familia, ¿verdad? Él fue el elegido para que sirviera a él, a Dios, ¿verdad? Abraham fue elegido para servir a Dios. Y esto es lo que siento yo que ha pasado ahorita con estos jóvenes, ¿verdad? Que están viviendo de esa manera. Dios los eligió a ellos y, y es bueno ver esto, que aunque con Abraham solo fue a él quien eligió, ¿verdad? No solo a su familia, pues en este tiempo no solo puede elegir al joven, sino que a toda su familia, pero principalmente lo ha hecho con uno. Y son con estos jóvenes de los cuales estamos hablando hoy, ¿verdad? Que están luchando y que están ahí aún diciendo o con pensamiento seguramente, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que sigo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Tienen muchas dudas seguramente, pero vamos a continuar. Marcos, ahora contanos ahí tu experiencia, cómo ha sido o cómo te ha tocado servirle al Señor y cómo te has sentido vos en todo ese tiempo. Bueno, yo he crecido con familia cristiana desde pequeño. Tal Ajá, vez han habido momentos donde algunos se han alejado por ejemplo, yo o mi mamá solos, pero, o sea, en sí solo nunca, ¿verdad? Pero ajá, sí puedo entender a las personas que están en esta lucha solos, ¿verdad? Creo ujú, que llegan como que pensamientos o sentimientos de estar aislados o una sensación de soledad, ¿verdad? ajá, Porque está uno como que solo en su búsqueda espiritual, ¿verdad? También a exacto, veces puede haber como conflictos o tensiones familiares, a veces por las diferentes creencias, porque sí he visto a veces o amigos que son cristianos y su familia, la mayoría son de otra religión, ¿verdad? Entonces ujú, sí hay mucho conflicto entre ellos. También hay como que, bueno, una de las cosas que no, tal vez no afecta, sino que es como que bueno, es el crecimiento espiritual que uno toma, ¿verdad? Porque al estar uno solo buscando de Dios, ¿verdad? ujú, Como que gana ciertas habilidades, se podría decir, ¿verdad? O experiencias ujú. que ya él podría enfrentarse solo a una situación, ¿verdad?
Exacto. ya no depende de otras personas. Entonces creo que esa es una cualidad de las que uno puede ganar en dado caso, pues esté solo, ¿verdad? Ya. Sí, fíjate que eso que dijiste es bastante importante y para resaltar, digamos, con los jóvenes de que están ahí luchando. Eh, ¿Cómo se llama? Antes de seguir con lo que vos dijiste, solo voy a medio comentar también, pues yo también he crecido en familia cristiana, ¿verdad? Y los tres que estamos aquí, pues nos hemos dado cuenta que aún creciendo o estando con nuestra familia buscando de Dios, nos hemos dado cuenta, perdón, que cuesta servir, ¿verdad? Ya lo testificamos. Entonces, ¿qué más para estos jóvenes, verdad? ¿Qué más para estos jóvenes? ¿Será que no es difícil? Sí, seguro que es difícil. Pero esto es lo que queremos nosotros hacer y por eso lo dijimos, ¿verdad? Porque el propósito es no que ellos caigan o retrocedan, sino que también continúen, que se motiven, ¿verdad? Y nosotros eso es lo que queremos hacer, que se motiven estos jóvenes a seguir adelante, porque bien, como vos dijiste, es una de las cualidades que sí se puede ganar es de que no dependemos de alguien literal, ¿verdad? De una persona, sino de Dios. Somos más independientes con Dios, como dijiste, Marcos. Y yo creo que esas cualidades que hacen a estos jóvenes son de las mejores cualidades porque eso les hace formar un carácter verdadero en el cristianismo. Si estos jóvenes realmente se afirman al Señor, son de aquellos que sí van a ser guerreros en el ejército del Señor, se puede decir, pero siempre estoy seguro que van a venir momentos de flaqueza, ¿verdad? Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que saber qué hacer, o estos jóvenes saber qué hacer, porque aquí, bueno, luego de que nosotros hablamos en brevedad cómo ha sido lo que hemos pasado, empezamos a ver como qué cosas son las que ellos pasan, ¿verdad? Qué cosas vienen a sus mentes. Y en primer lugar, pues alguno de los pensamientos que puede venir a los jóvenes que luchan solos por servir a Dios sin una familia, es que ellos también cuando van a la iglesia, pues ven a otros, ¿verdad? A otros jóvenes que van con sus familias. Y a veces viene ese pensamiento de decir, la mía no está aquí, mi familia no está aquí, ¿verdad? O cualquier actividad o cualquier cosa que se diga, mire, abrácense en familia o yo qué sé. Y el joven saber que está ahí solo, ¿verdad? O sea, todo eso les puede afectar, quiera que no, se pueden sentir mal, pero, ¿cuál sería el consejo para ellos? Yo siento que eh, así en brevedad sería siempre clamar por Dios, que yo estoy seguro que ellos lo hacen, ¿verdad? Clamar a Dios por su familia, pero que también compartan esa petición con los demás, ¿verdad? Que compartan con los demás de la iglesia para que ellos le ayuden a clamar por su familia, porque Dios a ellos los eligió primero, pero no es la salvación para ellos. Ellos tienen que tener en su corazón esa fe de que Dios también puede salvar a sus familias, ¿verdad? Entonces, para algunos otros siento yo que es más difícil porque dicen, me quieren prohibir ir a la iglesia, ¿verdad? A veces pasa así también con estos jóvenes, esta situación donde ellos van a la iglesia, están en esa emoción, en esa conexión con Dios, ¿verdad? Y están yendo a la iglesia y los están motivando, pero a veces al llegar a casa es totalmente diferente. O cuando los ven salir, ¿y a dónde vas? Y empiezan a veces problemas, ¿verdad? ¿Qué le podríamos decir a esos jóvenes, Marcos, que les quieren prohibir ir a la iglesia? Como qué consejo le darías? Yo de mi parte le diría, bueno, es algo que hay que ponerlo en oración, ¿verdad? Porque ahí no es seguramente solo una familia la que no, o el papá o la mamá la que le quiere prohibir, sino que es el enemigo que a futuro mira que toda esa familia puede ser salva. Entonces, antes de que eso ocurra, lo que él quiere hacer es detener que eso sea así, ¿verdad? Entonces, yo a este joven o a esta jovencita le diría que lo siga poniendo en oración, ¿verdad? Porque tal vez ella solo ve ese momento donde dicen es que tan difícil que es y yo le estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón y es cuando más le estoy pidiendo y es cuando vienen y me quieren prohibir, ¿verdad? Pienso yo que se podía platicar con algún líder de la iglesia esta situación, ¿verdad? Y también para estos jóvenes lo que yo le podría decir es que tampoco pues sean desobedientes, ¿verdad? Pero que de alguna manera eh, busquen siempre al Señor en oración y busquen con una persona, con algún líder y que pues siempre se pida permiso, ¿verdad? Que siempre se pida permiso para que haya una puerta abierta, que yo sé que seguramente Dios también obra,
¿verdad? Dios también obra y si el enemigo obra, pues Dios es más fuerte para obrar sobre el enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensarías vos de eso, Marcos? De alguien que le quieren prohibir ir a la iglesia. No, pues yo creo que sí está un poquito complicado eh, opinar en ese aspecto, ¿va? Porque a veces puede sonar como que retador o algo así, ¿verdad? Como estaba diciendo, a veces no es como desobedecer, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que podría haber una acción de parte de esta persona que está pasando por eso, en el sentido de que ya hemos hablado de que sí es complicado buscar de Dios, ¿verdad? Y no, muchas veces nuestra familia no va a estar de acuerdo, quizás porque estén en otra religión o porque simplemente no creen o yo qué sé, ¿verdad? Ajá. Y ya vimos el caso de Abraham, ¿verdad? Que cuando él fue llamado, o sea, se alejó de su familia. Tuvo que dejarse. José fue otro joven que tuvo que pasar su adolescencia fuera de su familia, ¿verdad? Entonces creo que, sí, tampoco es de que esté diciendo alejarte de tu familia, ¿verdad? Pero, Sí, o sea, es como decías, es una acción que podemos consultarla con un líder, un pastor o incluso en oración con Dios, ¿verdad? Y ya depende del consejo que den, ¿verdad? Tomar una cierta acción, ¿verdad? Decir, bueno, yo prefiero tener a Dios en primer lugar en mi corazón que quizás esas personas que me están frenando, ¿verdad? O sea, porque cada quien tiene un llamado diferente y Exacto. quizás por complacer a los demás no atendemos el llamado, ¿verdad? Sí, gracias, Marcos. Sí, tal vez muchos estén diciendo, ustedes pueden dar un consejo porque no están pasando por eso, pero en realidad es que lo que nosotros hemos hecho es tomar el tema para decir, ustedes no están solos, ¿verdad? Ustedes no están solos y motívense. Yo sé que a veces esto viene y dice, bueno, mejor ya no, ¿verdad? Hasta aquí nada más, ¿verdad? Porque a veces, vean, a veces los padres o esta familia que aún no conoce de Dios, vienen y con sus palabras hieren los corazones, ¿verdad? Estos jóvenes que ya están ahí y a veces son tan ofensivos que les dicen, mira, prefiero verte en otra cosa haciendo esto que verte yendo a la iglesia, ¿verdad? Y todo eso es bastante ofensivo para un joven así, su corazón se hiere. ¿Por qué? Porque no viene de un desconocido, viene de la boca de su padre, de su madre, ¿verdad? Entonces, en ese punto yo sé que es muy difícil, pero como yo le decía, no peleen esa batalla solos, ¿verdad? Sí tomen en cuenta a su iglesia, a sus líderes, para que los lleven en oración, ¿verdad? En unas iglesias pues hay días de oraciones así, y ahí se puede ir tratando todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando viene la familia y dice, prefiero verte en otra cosa, si el joven dice, bueno, lo voy a hacer entonces lo que se hace ahí es darle lugar al enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo sí quiere ver a todos perdidos. Ellos, estos jóvenes, son la única luz de su casa, se puede decir, ¿verdad? Son esa lamparita que se está encendiendo en medio de las tinieblas. Y el enemigo lo ve y dice, ah, no, esa luz puede crecer, esa luz se puede expandir a toda la familia y puede ser muy, muy preocupante, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene el enemigo y quiere destruir a esa pequeña luz, ¿verdad? Pero de alguna manera, como yo le decía, jóvenes, que ellos vean que Dios los eligió, siéntanse así que Dios los eligió y que aunque sea un poco más difícil porque ellos van a tener que ir rompiendo cadenas, ir rompiendo patrones, ¿verdad? Todo eso ellos lo van a tener que ir haciendo frente a su familia, pero un día todo eso puede también cambiar para bien, ¿verdad? Alguien más tal vez puede decir, yo invito a mi familia, pero nunca me dicen que sí, va. Siempre me ponen una excusa o me dicen que sí, pero ya cuando se llega el día, ah, no, fíjate que no, que ya no puedo, que me surgió otro compromiso. Ante todo eso, que los jóvenes recuerden una promesa de Dios para su vida, por ejemplo, esas promesas donde dice que Dios trae salvación para ellos y para su familia, que ellos la recuerden, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que sí es desmotivador ver todas esas cosas, estar en su casa y saber de que ya no comparte la misma música, ¿verdad? Y que tal vez alguien ahí la ponga a todo volumen y que pueda estar, eso va a ser incómodo para ellos, ¿verdad? Y peor si aún han luchado con eso, pues de alguna manera a veces se van a querer como que sentir atraídos, porque ha sido con lo que han estado luchando, tal vez con su forma de vestir, ¿verdad?
donde la miren que su forma de vestir es diferente a los demás, se van a querer burlar, se van a querer reír de ellos. Pero Dios está ahí en todo eso, aunque no lo parezca. Y va a un avance en sus vidas, aun cuando ellos crean que no hay avance, ¿verdad? Porque esas promesas que Dios dejó acá, por ejemplo, cuando le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y ahí yo te voy a mostrar lo que voy a hacer contigo. Así es para con todos los jóvenes también, ¿verdad? Tal vez, como decía Marco, no le está diciendo váyanse de su casa, ¿verdad? Pero sí los ha llamado a ellos porque algo quiere hacer en sus familias, ¿verdad? Entonces, Douglas, ¿qué más puedes compartir en esta parte? Como que otros pensamientos vienen a los jóvenes, ¿crees vos, en esta parte cuando ellos están luchando solos, sin, sin una familia que les está apoyando? Sí, señor. Pues lo que yo pienso sobre este tema es que Ujú, al estar uno solo combatiendo contra su familia muchas veces a veces con los propios amigos, ¿va? ujú. También. Y muchas veces mi error, o voy a decir mi error, Ajá, fue buscar consejos afuera, ¿va? Como afuera. lo he dicho. Sí, pues. Eso fue mi error. Y eso puede llevar como decía, a tomar malas decisiones, ¿va? Ajá. Y pues también siento que al no estar nosotros como jóvenes bien aferrados a la palabra de Dios o a las cosas de Dios, Ujú. muchas veces vienen muchos pensamientos, ¿va? Que al final es el diablo, ¿va? Es Ujú. él el que pone esos pensamientos y él espera ese momento indicado para poder Sí, atacar, ¿va? exacto. Y como me decía una vez mi madre, ¿va? El diablo no te va a venir a tirar, mira Douglas, así a sobarlo a uno, ¿va? Sino Ujú. que él va a venir a matar, De si es una vez. posible, de una vez a Destruye. bajarlo a uno, ¿va? Sí. Entonces, como joven, es mejor, como decíamos, acercarnos a alguien, ¿va? En la iglesia, porque sabemos que el apoyo en el hogar no lo tenemos, ¿va? Ajá. Sino que muchas veces solo en la iglesia, ¿va? Entonces acá el joven viene y dice, bueno, mejor me dejo llevar por mis pensamientos, ¿va? Y Ajá. pues al primer pensamiento eh, hacen locuras, si se podría decir así, tomamos malas decisiones, ¿va? Y pensamos muchas veces que me pasó a mí en quitarse la vida, ¿va? Ujú. En quitarse la vida, eh, hacer cosas que no le agradan a Dios. Ujú. Entonces acá hay un versículo en Romanos capítulo 12 y versículo 2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajá. Pues este versículo, bueno, a mí me deja ver que en esos momentos solo Dios pues tiene el poder y el control sobre nuestra mente, ¿va? Ujú. Para que nosotros podernos acercar a Él a través de la oración y pedirle a Él, va, sobre esa situación y decirle a Él que Él tiene el control sobre nuestras vidas para que nosotros podamos ver el plan, va, como hablábamos que Él tiene sobre nuestras vidas y que no es por gusto que nosotros estemos pasando sobre Ujú. esa situación, va. Sí, gracias, Douglas. La verdad es que ese punto del versículo que hablaste habla acerca de una voluntad de Dios, ¿verdad? Que está definida en tres partes, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y cada uno de nosotros estamos ahí, ¿verdad? Entonces, como vos decías, vienen todos esos pensamientos a los jóvenes y a veces se toman malas decisiones, porque no se quiso tomar un consejo o porque nos ganaron las emociones o porque dijimos es que ya no puedo más, ya hasta aquí llegué. Y ahí tomamos, en ese momento tomamos una decisión. Y a veces, como dijiste, no son buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que todos estos jóvenes pasan por ese momento, donde dicen, ya es que ya topé hasta aquí nada más. Pues en ese momento vayan y pidan oración por sus vidas, para que Dios les dé nuevas fuerzas, para que Dios los fortalezca, para que no los haga flaquear y quedarse ahí, ¿verdad? Porque ahí tal vez es cuando ya Dios está por obrar, ¿verdad? Entonces nunca se sabe. Y, y alguien tal vez podrá decir de los jóvenes, ¿y qué ejemplo puedo tomar yo de la Biblia? ¿Será que hubieron jóvenes así que vivieron de esta manera?
Hay una en particular que yo creo que es la más exacta en esto, pero sí hay varias también, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes recuerdan a Samuel, Samuel fue el niño que fue entregado a la casa de Dios como a partir de los 7, 8 años. Claro, su familia también se puede decir, conocida de Dios, ¿verdad? Pero él estuvo en la iglesia y él estuvo ahí solo, ¿verdad? Sí, sí, lo que sí tuvo él más cerca fue una familia espiritual. Y para estos jóvenes quiero decirles también que la iglesia o los miembros de la iglesia también son una familia para ellos, ¿verdad? Una familia que les puede apoyar, una familia espiritual que les puede ayudar, ¿verdad? Con estas peticiones, con estas interrogantes que vienen a su vida, que tomen a la iglesia como una familia, mientras su familia viene a los pies de Dios, que se fortalezcan en la familia espiritual, ¿verdad? Vemos también al rey Josías, a él, bueno, él fue puesto rey. Cuando un rey se ponía sobre Israel era porque su padre se había muerto, ¿verdad? Entonces así fue el caso de él. A los 8 años le tocó empezar a reinar. Yo creo que su madre sí estaba viva, pero no tenía un padre que le ayudara. Y la Biblia habla de este rey que fue un buen rey que agradó a Dios. Imagínense ustedes estar al frente de una nación, ¿verdad? Sin el apoyo de un padre que te pueda dar un consejo. Pero seguramente él también tenía consejeros y se llegó a esos consejeros, por eso él pudo agradar a Dios. Y como decía Douglas, a veces no buscamos los consejos donde sí tenemos que buscarlos. Ahora, hay dos ejemplos que van más cerca a lo que estamos hablando, que se acercan aún más. Una de esas es Daniel. ¿Te acordás de Daniel, Marcos? ¿Verdad? Es llevado, Douglas no se acuerda, pues él es llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Él es llevado y ahí está en una nación completamente diferente a sus costumbres, ¿verdad? Ahí servían a otros dioses, ahí era una vida pagana totalmente, pero aún estando él ahí, él se pudo guardar para Dios. Entonces estos jóvenes eh, que hoy están luchando con esto, pueden leer la historia de Daniel, ¿verdad? Lean el libro de Daniel y ahí van a ver, seguramente Dios ahí les va a hablar de alguna manera, ¿verdad? Porque Daniel fue un joven que se guardó junto a otros tres, ¿verdad? Que también hay una historia de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, una historia muy bonita, ¿verdad? Ellos no tenían a su familia cerca, mas sin embargo, aunque les vinieron pruebas, ellos permanecieron fiel y Dios estuvo ahí con ellos. Ahora, ¿cuál es la que más me gusta de todo eso? La que decía Marcos, la de José, ¿verdad? José, pues si se dan cuenta, también ustedes pueden leer la historia en Génesis y esta historia habla mucho también para estos jóvenes que seguramente están luchando. A José no lo entregó un desconocido, lo entregaron sus hermanos, ¿verdad? Por ahí se puede decir, para él ya fue doloroso, ¿verdad? Que sus hermanos lo aborrecieran, no lo quisieran, lo vendieron. Se va a un lugar también, Egipto, donde no conocen de Dios para nada. Todo es contrario a lo que él hacía. Me enseñaron. Ajá, y si se dan cuenta, José estando en Egipto, pues Dios estaba con él, todo lo que hacía prosperaba, pero aún así le vinieron muchas luchas, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel injustamente, lo acusaron, él no tenía que estar ahí, ¿verdad? Y ahí estuvo él, pero él no dijo, Dios, tú me dejaste porque mira dónde estoy ahora. Aún ahí en la cárcel Dios estuvo con José y le fue bien. Y vemos cómo termina la historia de José. Entonces, una vez más digo esto, tal vez los jóvenes dirán, para ellos es fácil hablar de eso, ¿verdad? Pero como les digo, tómense nuevamente, y como decía Douglas, aférrense al Señor y a la palabra. La historia de José puede ser una historia que los motive a ustedes, ¿verdad? Que les dé esperanza de que sí se puede, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo fue. O sea, esto no termina ahí, si te das cuenta, Marcos, no termina ahí, ¿verdad, Douglas? Cuando José viene y ya está en ese lugar, podemos decir de que antes de que todo eso ocurriera, Dios eligió a José. La Biblia cuenta de unos sueños que Dios le dio a José, ¿verdad? Que hablaban de su futuro. Ahora te pregunto, Marcos, ¿José era el hermano, el primogénito? No, ¿No? era el mayor. No. No era el mayor. ¿Será que era el más grande o el más fuerte? No. Pero Dios a él lo eligió, ¿verdad? Entonces eso es lo que deben ver, que yo quiero que vean los jóvenes que están pasando por esto, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen, yo no soy el más fuerte, no soy el primero,
pero Dios a ti te eligió, ¿verdad? A ustedes los eligió. Y en ustedes Dios quiere cumplir algo maravilloso, como lo hizo con José. ¿Qué pasó? Con el tiempo Dios habla a través de José ante el rey, y por lo que él hace ante el rey, José es como un gobernador, puesto como un gobernador, ¿verdad? Por la sabiduría, por lo que él tenía, que venía de Dios. Dios lo pone a él como un gobernador. ¿Y qué pasa después? Que la familia de José está en aprietos, ¿verdad? Está en aprietos, están acerca de morir porque vino una hambruna a la tierra. ¿Y qué hizo José? José atrajo a su familia, ¿verdad? Lo que en otras palabras yo puedo decir es que José salvó a su familia, ¿verdad? Y esto es lo mismo también para los jóvenes de hoy. Así como José pudo salvar a su familia, Dios los está viendo a ustedes, ¿verdad? Dios los está viendo a ustedes como un José que puede traer a su familia también a los pies de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé qué quieren comentar ustedes acá, Douglas o Marcos, para poder ir ya llegando a un consejo adicional o a una motivación que creemos que pueda ayudar a los jóvenes. No, pues también iba a comentar eso que dijiste, de que cuando uno persevera, eh, como lo hablábamos con José, de que él, sus hermanos lo vendieron y todo el proceso que tuvo que pasar, pero al final, por su perseverancia y al escoger a Dios, o sea, al atender el llamado de Dios, al final podría decirse de la historia, se reencuentra con su familia y ellos como que se reconcilian y también creen, o sea, como un diseño, una figura, podemos decir que si nosotros tenemos esa perseverancia, podríamos tener esa misma historia que José de traer a nuestra familia a Dios, ¿verdad? Ajá. Sí, exacto. Eso es lo que nosotros queremos motivarlos, ¿verdad? A eso es que nosotros queremos motivarlos, porque como bien decíamos, alguien puede decir, ¿y dónde yo voy a encontrar un ejemplo en la Biblia? Pues José es un grande ejemplo, ¿verdad, Douglas? ¿Qué quieres comentarnos acá? Va, pues en esa historia, si ustedes se pueden dar cuenta, también hay algo muy importante que es el perdón, va. Ajá. Porque hay jóvenes que en sus hogares tal vez no sufren de que les prohibían algo o que les digan algo, pero a veces nuestra propia familia puede como que hacernos daño. Eh, y ahí nosotros como cristianos muchas veces no los perdonamos, va. Exacto. Muchas veces nos quedamos guardados con eso en nuestro corazón y decimos, no, que muchas veces pensamos mi mamá no me quiere o mi papá no me quiere por eso que nos hicieron, va. Sí. Pero tenemos que aprender también a perdonar, va, porque eso también nos va a ayudar y que ellos puedan ver que nosotros somos diferentes a ellos. Ajá. Sí, es bastante interesante lo que decís, Douglas, porque a veces los padres o la familia que no conoce a Dios ven a aquel que sí y mira a ver si hay un cambio. Y si mira que hay algo que no, eso, pero va a ser lo primerito que van a tachar, va. Eso va a ser lo primerito que le van a decir, mira, y no que sos cristiano, ¿verdad? No que sos cristiano, entonces, ¿por qué actúas así? Me tenés que perdonar. Yo sé que es difícil, como lo venimos diciendo desde el principio, es difícil, pero no es imposible, jóvenes, y siéntanse con la fuerza de Dios para seguir adelante. Entonces, como consejos adicionales, y no tal vez solo como un consejo, sino como una motivación para ustedes que lo van a ver, eh, lo que queremos decirles es no descuiden esa búsqueda con Dios, esa relación que ustedes han tenido con Dios, que han empezado a tener, eso que han sentido en su corazón, seguramente el momento en que Dios los tocó, el momento en que ustedes dijeron, esto es lo que yo quiero, esta paz, este gozo que siento, esto es lo que yo necesito, no pierdan eso, ¿verdad? Porque eso es lo que los va a mantener fuertes para seguir adelante, perseverando y para seguir siendo el ejemplo en su familia que su familia necesita ver en ustedes. Y por eso, una vez más, yo resalto el versículo que leímos al principio, donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Ni ustedes mismos, ni que nadie más tenga en poco la juventud o esos años en los que ustedes están viviendo, donde les dicen tal vez, es que a vos cualquiera te puede envolver en cualquier cosa, porque sos pequeño, sos inexperto, no conoces de nada, no.
Que nadie tenga en poco esa juventud y ustedes no se sientan en menos, sino que como dice aquí, cada día Dios les ayude a ustedes a ser ejemplo en la conducta, en la palabra, en el amor, en el espíritu, en la fe y en pureza, ¿verdad? Seguramente ustedes están luchando una batalla fuerte más que muchos adultos y ustedes como jóvenes ya les ha tocado pelear esto, pero Dios confía en ustedes, ¿verdad? Dios tiene la confianza en ustedes. Y, y como decíamos acá, si eres el primero de tu familia, Dios no se equivocó. Por medio de ti, toda tu familia también puede venir a Dios, ¿verdad? Y mientras eso pasa, un consejo bueno que siento yo que puede ayudar es que mientras eso pasa, sirvan en su iglesia, ¿verdad? Si tienen esa posibilidad, vayan sirviendo en la iglesia, manténganse activos, no sean, y esto no lo digo para que se sientan como de una manera ofensiva, no solo lleguen y siéntense, sino que a la iglesia, sino que traten de servir en alguna manera, por poco que sea, por poco que le digan, mira, solo aquí te podemos poner en el momento, por insignificante que sea, ustedes háganlo con todo su corazón, vayan sirviendo ahí en la iglesia y también sirvan a su familia. Y como bien decía Douglas, que ellos vean a Jesús en sus corazones, en ti, ¿verdad? Y si es posible, pues compartan con ellos a través de una alabanza, una escritura, alguna situación, ¿verdad? Mira, mamá, mira, papá, fíjate que me pasó esto, ¿ah? Yo le pedí a Dios y mira, esto me sucedió y que ellos digan, ah, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo que Dios está haciendo, porque así es como Dios quiere ir rompiendo cadenas, patrones familiares, maldiciones, tantas cosas, ¿verdad? Y algo más después de servir a Dios, pues como yo les decía, pidan siempre un consejo en la iglesia con su pastor, con un líder, alguien que ustedes saben que les puede aconsejar bien, ¿verdad? Que no sea con cualquiera también. Eso es lo que yo puedo decirles en conclusión como una motivación adicional a estos jóvenes, ¿verdad? Douglas, un consejo o motivación final ahí que querás compartir también a todos los jóvenes que van a estar escuchando y viendo. Pues nada, creo que hemos hablado más de los jóvenes que tal vez han estado solos, pero no nos olvidemos que hay jóvenes también que sirven a Dios junto a su familia, ¿va? Y volviendo a la historia de José, podemos ver que él y su familia creían en Dios, ¿va? Pero también podemos ver que su familia lo rechazaba, no creían en él. Y muchas veces eso va a pasar con nosotros, ¿va? Que nosotros jóvenes que servimos a Dios con nuestra familia, vamos a vivir eso también. Y pues algo que me ayudó a mí y que sin duda alguna a ustedes también los puede ayudar, pues fue en verdad darle mi vida a Dios, ¿va? Ir a la iglesia a servirle a Dios, va, como realmente hay que hacerlo y como Dios se lo merece, va, no por compromiso, porque muchas veces como jóvenes solo vamos por compromiso y ya va. Y pues también siento que la oración también fue algo fundamental en mi vida que me ayudó mucho a sobrellevar todo esto que me ha tocado que vivir y también a resolver problemas tanto en mi hogar como en mi propia vida, va. Y pues Dios me ayudó hasta el día de hoy y me ha ayudado también a renovar mis pensamientos, va, porque es algo que yo le decía tanto a Dios que Él me ayudara a renovar mis pensamientos, que ya no estuvieran los mismos de antes, pues va. Y que tenemos que tomar en cuenta que no podemos hacer nada también, va, que con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, sirviendo a Dios con la familia o sin su familia, igual va a ser difícil. Tenemos que tomar eso en cuenta que igual va a ser complicado. Entonces, pero yo de verdad les animo que podamos tomar en cuenta la palabra de Dios, va, y que la palabra nos haga creer más y que la tomemos más en cuenta, no solo leerla por quererla leer o escuchar, va, porque también tenemos que practicarla, va. Entonces, hay un versículo de la Biblia en Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad?
que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, va. Entonces este es un versículo y una promesa a la cual nos debemos de aferrar, va, porque muchas veces vamos a estar sin fuerzas, necesitados de una palabra, y pues no va a estar, va. Y en esos momentos duros que tenemos que vivir, también tenemos que aprender a formarnos en Dios, va. Y pues Él es el que nos va a ayudar. Muy bien, gracias Douglas. Marcos, ahora entonces una motivación final ahí para los jóvenes. Pues que haya cierta confianza en Dios, ¿verdad? Ajá. Y que dependan totalmente de Él, ¿verdad? Como hablábamos en un principio, al no tener familia en la misma creencia, se podría decir, se adquiere esa habilidad de depender de Dios, ¿verdad? Ujú. Y entonces creo que eso es algo bueno, ¿verdad? Y como hablábamos también, para los que sí tienen familia cristiana y los apoyan, no solo depender de su familia, sino que también de Dios, ¿verdad? Porque a veces los que están solos o los que están acompañados, pues como que también eh, como que les viene miedo, ansiedades, depresiones, entonces se batalla con muchas cosas, entonces estando no o acompañados, creo que es muy complicado, entonces creo que depender de Dios en todo aspecto no viene nada mal, ¿verdad? Muy bien, Marcos, gracias. Entonces, y para terminar, sí, yo me ponía a pensar un poco de que, digamos, es bueno que los jóvenes a cada día se aferren, como decíamos, más al Señor, porque no teniendo a una familia que te ponga límites o restricciones de decir, mira, ahí no vayas, sino que simplemente les da igual, ¿verdad? Porque como ellos no conocen de Dios, si algún amigo que no es cristiano te invita a una fiesta, tu familia no se va a oponer, simplemente porque como no conocen de Dios, pues se tiene todas esas libertades. Y a veces es un poquito más difícil en ese punto, ¿verdad? Porque nadie te dice no lo hagas cuando algo es malo. Pero en esto entonces siempre recuerden la historia de José, que sea un ejemplo para ustedes. Y acuérdense que Dios no se equivocó con ustedes. Aférrense fuerte a Él y que Él los ayude a vencer, porque es grande la recompensa que Él tiene para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces llegamos al final de este podcast. Esperamos que haya sido de mucha bendición para todos los que van a estar ahí viendo y escuchando, y esperamos en el Señor que pues se puedan motivar. Así que la palabra del Señor quede en sus corazones, guárdenla ahí y que con el tiempo también pueda dar fruto, ¿verdad? Así que Marcos y Douglas, nos despedimos entonces y nos volvemos a ver en una próxima. Bendiciones para todos, hasta luego, adiós. Yo y mi casa somos del Señor. Mis armas no son las que puedes ver, es la oración